¿eh? Desde una vez empiezan a grabar y ya. ¿Sí? Y recuerda que Zoom te lo graba en automático, lo subes a YouTube, lo compartes y me envías el link. Comenzamos, ingenieros. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Somos el equipo Dinamita y estamos aquí para presentarles un resumen sobre nuestra unidad temática 1 de la materia de legislación aduanera. Buenos días, bienvenidos a todos los que están en línea. Primeramente, entendemos como aduana a las administraciones encargadas de cobrar las tasas impuestas a las mercancías importadas y exportadas, a lo que entendemos como aranceles. Los aranceles es el impuesto a la mercancía que entra en un país. Para poder aplicar dichos aranceles, se establecen leyes a lo que se le conoce como legislar, y la legislación se entenderá como el conjunto de leyes por las cuales se gobierna o se regula a las aduanas en este caso. Ahora la Constitución política fija los límites y define la relación entre los poderes legislativos, ejecutivos y judicial. Entonces, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la Carta Magna que rige en México, también nombrada la Ley Suprema de toda la Unión, según el artículo 133 constitucional. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es el marco político y legal para la organización y la relación del gobierno federal con los estados de México y sus ciudadanos, y toda persona que vive o visita el país. Ahora, su estructura se compone de esta forma. Título primero, el cual está dividido en 4 capítulos. El capítulo 1 sobre los derechos humanos y sus garantías. El capítulo 2 de los mexicanos y la nacionalidad mexicana. El capítulo 3 de los extranjeros. Y el capítulo 4 de los ciudadanos mexicanos. En el título segundo está dividido por 2 capítulos. El capítulo 1 de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. En el capítulo 2 de las partes integradas de la Federación y del territorio nacional. En el título tercero encontramos 4 capítulos. El capítulo 1 de la división de poderes, el capítulo 2 del poder legislativo, del capítulo 3 del poder ejecutivo, el capítulo 4 del poder judicial. El título cuarto, el cual contiene 7 artículos, encontramos las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del Estado. El título quinto, sobre los estados de la Federación y del Distrito Federal. En el título sexto, del trabajo y de la previsión social. En el título séptimo, de las prevenciones generales. En el título octavo, sobre las reformas de la Constitución. En el título noveno, de la inviolabilidad de la Constitución. Ahora bien, conocer el conjunto de normas y leyes y reglamentos en materia aduanera que encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual determina el régimen fiscal, resulta de vital importancia, tanto en el comercio nacional como internacional, para los importadores, exportadores y quien realice operaciones con mercancía dentro y fuera del país. Buenos días. Entrando en materia, explicaré a continuación el tema de tratados internacionales en materia aduanal. Como sabemos, un tratado internacional es un acuerdo entre 2 o más países, que también pueden ser regiones como América Latina y Europa o América Latina y Asia, en donde se pretende establecer diversos puntos en común sobre temas de exportación. En algunos puntos determinados se busca establecer cuotas, y estas cuotas son llamados aranceles. Como complemento de los tratados internacionales en materia aduanal, se lleva a cabo la celebración de tratados de libre comercio, los cuales, su principal función es buscar la reducción o eliminación de aranceles entre las naciones que formen parte del tratado. Estos tratados se deben regir bajo las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Para mí, estos tratados de libre comercio tienen 3 objetivos fundamentales. 1. Eliminar barreras que afecten o mermen al comercio. Esto pienso yo que va más enfocado hacia la economía local del país al que se exporten mercancías. 2. Promover las condiciones para una competencia justa.
Y 3, ofrecer una solución a controversias. Como tal, con los tratados de libre comercio se anhela garantizar el acceso de productos a los mercados externos de una forma más fácil y sin barreras. Claro, también permite la comercialización de los productos nacionales, que se genere más empleo y que se modernice el aparato productivo, así como mejorar el bienestar de la población y se promueva la creación de nuevas empresas por parte de inversionistas tanto nacionales como extranjeros. El protocolo a seguir para la formación de un nuevo tratado de libre comercio es el siguiente. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través del Canciller, enviará la propuesta por medio de la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Senadores, los cuales estarán en la obligación de analizar, discutir, aprobar o rechazar la propuesta de tratado. Si es aprobado, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, aunque solo se limitará a decir si se aprueba o no el tratado, no el contenido del mismo. Una vez hecho este proceso, la Cámara de Senadores enviará al Poder Ejecutivo los acuerdos a los que llegaron y el decreto, listos para su rectificación final. El Poder Ejecutivo lo manda a la Secretaría de Gobernación y este se encarga de enviarlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya con la firma de aprobación del Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación y el decreto del Senado. Para sorpresa de todos, en 1969 se llega a la primera convención de tratados internacionales, en la cual los países habían aceptado adherirse a estas reglas. El 23 de mayo México la firma, sin embargo, hasta 24 años después no se había todavía rectificado la decisión de adherirse o no a estos tratados. Como en todo tratado, se requieren ciertos procedimientos aduanales. Nada más que en el caso de los tratados de libre comercio, son procedimientos más sencillos, llamados certificaciones. Estas certificaciones nos sirven para comprobar el origen de las mercancías y se recurre generalmente Maestro, disculpe, ¿podemos repetir el video? Es que uno de ellos es el hay certificado algunas de origen. partes que no se escuchan. Suponemos que es por el internet. Es un sello y el otro es la declaración de origen, que elaborará e incluirá el exportador en el cuerpo de la factura comercial. Puede ser como una leyenda, hecho en Taiwán, hecho en China o hecho en México. Finalmente, para nuestra carrera, tenemos 9 acuerdos de comercio con la Asociación Latinoamericana de Integración, por sus siglas ALADI. Hola, yo les voy a hablar del Código Fiscal de la Federación. Como definición, código es un conjunto de leyes ordenadas, fiscal es un conjunto de bienes de un estado y federación, unión o pacto entre personas, grupos sociales o estados para un fin común. Todo esto se rige ante el órgano del Tribunal Fiscal de la Federación, que se trata de lo siguiente, es un término medio administrativo para los juicios de amparo, respectivamente ante las propias autoridades o sus superiores, ante el Tribunal Integral del Poder Judicial de la Federación. Como tal, el código establece la forma de ejecutar las resoluciones fiscales, los recursos administrativos, además de indicar el sistema que debe de seguir para resolver situaciones que se presenten ante el Tribunal Fiscal de la Federación y regular además la aplicación de las leyes fiscales en caso de presentar alguna o algunas duplicidades en la misma. En legislación aduanera tenemos que las leyes nada más abarcan sobre los costos, los aranceles y algunos impuestos dados ante el estado en el que se encuentra el producto. Hola, mi nombre es Cintia García y yo les voy a hablar de la ley aduanera y su reglamento.
La ley aduanera establece las reglas y normas que tiene la aduana para permitir, prohibir o regular el tránsito de importaciones o exportaciones de mercancías, y en caso de que no se encuentre alguna en esta ley, se aplicará supletoriamente el Código Fiscal de la Federación. La ley aduanera nos dice que para la entrada, salida o control de mercancías deberá efectuarse en un lugar autorizado, en día y hora hábil. El lugar autorizado es la aduana o los recintos fiscalizados. Existen 3 tipos de aduanas, los cuales son local, marítima o fronteriza, y los días hábiles son las 24 horas de todos los días del año. Sin embargo, solo podrán entrar en el lugar y la hora previamente acordada. Si la mercancía llegó antes o después de la hora que tenía acordada, se debe de notificar para poderla ingresar en otro horario. Para que dicha mercancía pueda ser importada o exportada, se debe contar con un pedimento de forma oficial, el cual va a contener todos los datos de la mercancía, así como del proveedor, entre otros, y este puede ser un pedimento consolidado, lo que significa que nosotros podemos llevar la mercancía en varias partes a la aduana, y una vez que ya esté toda la mercancía en la aduana, realizamos solo un pedimento para que no se hagan pedimentos por partes, sino solo uno. Una vez en la aduana, las autoridades aduaneras o representantes legales son los que tienen autorizado realizar la verificación de que lo que se declaró en el pedimento coincida con la mercancía que está en la aduana. La ley aduanera también nos habla de el pago de impuestos, que son de acuerdo a los tratados de que México forma parte, y se aplica el programa de diferimientos o devoluciones de aranceles, así como las cuotas compensatorias, con lo que se busca alentar las exportaciones y desalentar las importaciones. Y por último, las cuotas de base gravable, las cuales incluyen los gastos de transacción, que son costo más seguro más flete. Por último, esta ley nos habla de los regímenes aduaneros, que es la manera en cómo se va a introducir o extraer la mercancía de algún lugar. Estos se dividen en 2, que son importaciones y exportaciones, que a su vez se dividen en definitivos o temporales. Una importación definitiva es la entrada de mercancía de procedencia extranjera por tiempo ilimitado, mientras una exportación definitiva es la salida de mercancía del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Las importaciones temporales es la entrada de mercancía de procedencia extranjera por tiempo limitado, ya que ésta debe de cumplir con un fin específico y después tiene que retornar al extranjero. Sí, puede ser en el mismo estado o dependiendo del por qué haya regresado, si se le tuvo que hacer alguna transformación o reparación para su exportación. Las exportaciones temporales es la salida de la mercancía del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo limitado, y vendría siendo en el mismo caso, que tiene una finalidad específica o que se les hagan reparaciones o transformaciones en el extranjero y tengan que volver al territorio nacional. Hola, mi nombre es Roxana Herrera y les voy a hablar sobre la Ley de Comercio Exterior y sus regulaciones. Bueno, la Ley de Comercio Exterior es el conjunto de leyes y acuerdos que rigen cómo los países hacen negocios entre sí. Esto bajo ciertos tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. Se habló de las facultades de la Secretaría de Economía, desde estudiar, proyectar y proponer hacia el Ejecutivo Federal. Se destina a la Comisión de Comercio Exterior para emitir opinión de los asuntos de comercio y la Comisión Mixta para la promoción de las exportaciones, consolidar el intercambio comercial y fortalecer la planta productiva nacional. Se habla sobre el origen de las mercancías para poder dar preferencia arancelaria dependiendo del país de origen. El importador deberá comprobar el origen en tiempo y forma de la mercancía. En este capítulo se habla sobre los aranceles de importación y cómo calcularse, donde se encuentran 3. Ad valorem, que es un porcentaje sobre el valor de la mercancía. Los específicos, que se aplican sobre una cantidad directamente del producto, como peso neto, número de unidades, etc. Y los mixtos, que son
formados por un derecho ad valorem y uno específico. Por ejemplo, se aplica el 9% ad valorem a textiles para una confección de prendas de vestir más un tanto cantidad de pesos por metro de tela. De acuerdo a esto, se podrán adaptar las modalidades respecto a su cupo, cuánta mercancía de la misma se puede autorizar dentro del país, y la estacional, que es de acuerdo a las estaciones del año en la que se comercia. Las medidas de regulación y restricción son para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población y del abastecimiento de materias primas de los productores nacionales, cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios de la balanza de pagos. Esto en términos de exportación e importación. También se habló sobre lo que son las prácticas desleales de comercio, que es donde aquella importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvención en el país exportador. La importación en condiciones de discriminación de precios, el llamado dumping, es la práctica en donde una empresa establece un precio inferior a los bienes exportados que para los costos de producción que se tienen en la empresa desde el país a donde se importan esos bienes, sacando de competencia a la empresa local. Para controlar esto se tomará como valor normal de la mercancía el que se encuentre en un tercer país con la misma economía del mercado. En este capítulo se habló sobre la determinación para definir como una amenaza de daño a la rama de producción nacional. Por ejemplo, si las importaciones tendrían efecto de bajar o contener el alza de los precios internos, lo cual haría que aumente la demanda de las nuevas importaciones. La medida de cuotas compensatorias será en caso de la discriminación de precios, la diferencia entre el valor nominal y el precio de exportación y en caso de subvenciones. Estas serán equivalentes al monto del beneficio. Se podrá establecer un recurso de revocación administrativo contra las resoluciones en materia de certificado de origen y actos de cuotas compensatorias definitivas. En los demás casos, los recursos se interpondrán ante la Secretaría. Hola de nuevo, yo les hablaré de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, así como la tarifa de impuestos generales de importación y exportación. Todas las mercancías que ingresen o salgan de México están sujetas al pago de impuestos y en su caso al cumplimiento de regulaciones y restricciones, los cuales se verifican de acuerdo a su fraccionamiento arancelario. Al decir esto, todo tiene un impuesto en México, dado que ese impuesto se da al gobierno de todas las mercancías que están a la venta. Dado esto, la Ley de Impuestos Generales de Importación se encuentran en ella estos contenidos de impuestos generales de todas las mercancías que se asemejan al comercio exterior, ya que todos y cada uno de los objetos arancelarios o mercancías tienen un impuesto ya definido ante la Ciudad de México y el país de México, al igual que los países aledaños, y la mayoría del mundo tiene impuestos dados ante los productos. Reglas de carácter general en materia de comercio exterior y sus anexos. Iniciemos con padrones de importadores y exportadores. No será necesario inscribirse cuando se trate de la importación de las siguientes mercancías: las destinadas al régimen de tránsito, las que retornen al país, las importadas temporalmente, entre otras. Para inscribirse en el padrón, se deberá cumplir con lo dispuesto en la ficha de trámite, tomando en cuenta que las personas físicas que no estén inscritas en el padrón podrán solicitar autorización para importar por única vez mercancías presentándose ante la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal. El documento oficial para la determinación y pago de las contribuciones será el denominado boleta aduanal, recordando que dicho documento es la declaración y el pago de las contribuciones al comercio exterior. Las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios se pagarán por los importadores y exportadores mediante el cheque personal. Las mercancías, objeto de transbordo, deberán marcarse por la empresa transportista mediante el engomado oficial para el control de tránsito interno por vía aérea.
Este documento notifica que la mercancía se encuentra bajo control fiscal para ser entregado al personal de la aduana de destino. Se utilizarán candados oficiales, los cuales son medios de seguridad utilizados en vehículos que transportan las mercancías. Para aquellas mercancías que se destinen al régimen de tránsito interno o internacional, se utilizará el candado rojo. Los candados en color verde se utilizarán para aquellas mercancías que se destinen a los demás regímenes. Para aquellas personas interesadas en obtener la autorización para la entrada o salida de mercancías, deberán presentar una solicitud en el portal del SAT. Quienes efectúen la importación definitiva de mercancías podrían solicitar la devolución del IGI. Un punto muy importante es en el caso de las mercancías importadas temporalmente. Si sufren un daño en el país, podrán considerarse como retornadas al extranjero. Las empresas con programas IMEX que se encuentran ubicadas en la región o franja fronteriza del país podrán realizar el traslado de mercancías a otras empresas con el mismo programa. En el caso de tránsito de mercancías, va dirigido a las personas interesadas en efectuar el traslado de mercancías de una localidad ubicada en una franja o región fronteriza a otra. Los estados de Baja California Sur, Quintana Roo y la región parcial de Sonora, la franja fronteriza sur colindante con Guatemala, Chiapas y Oaxaca. Una vez que la mercancía ya esté en la aduana, se deberán retirar los candados. Y finalmente, hablemos de mermas y desperdicios, los cuales serán deducibles hasta que los mismos sean retornados, destruidos, donados o destinados al régimen de importación. Esto con el fin de garantizarles un buen uso y evitar su desperdicio. Rectificación de pedimentos. Te permite solicitar autorización para corregir los datos que hayas asentado de manera equivocada en un pedimento. Lo que debes hacer es lo siguiente: acude a la oficina del SAT, presenta el escritorio de solicitud y la documentación señalada en los requisitos, obtén tu acuse de recibido y finalmente espera la resolución a tu solicitud. Por último, tenemos declaraciones complementarias. Aquí se podría realizar un pedimento global complementado en caso de que existan contribuciones o aprovechamientos a pagar desde la fecha de los pedimentos de importación definitiva y hasta que se efectúe el pago. RISAT, Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Es un conjunto de disposiciones internas que describen medidas de orden técnico, orden administrativo, aspectos funcionales, derechos y obligaciones del personal administrativo y directivo, así como otras de carácter general. Su finalidad es brindar mayor calidad, eficiencia y eficacia en todos los servicios. Cuenta con un reglamento interno, el cual el empleador regula las obligaciones y provisiones que todos los trabajadores deben sujetarse. El Servicio de Administración Tributaria, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, significa no dependiente, tiene a cargo los asuntos que le encomiendan la Ley de Servicio de Administración Tributaria. Esto es los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el Secretario de Hacienda y Crédito Público le encomienda ejecutar, así como coordinar en las materias de su competencia. Diagrama de comercio exterior. Un diagrama nos sirve para representar ideas, mecanismos, procesos o soluciones de una forma más gráfica y más óptima. El diagrama de comercio exterior tiene como propósito 11 pasos. El primero es determinación de fecha de entrada de mercancía, lo cual explica la fecha y hora exacta en la cual un producto pasa por la frontera. Después de ese sigue el depósito de aduana. Esto quiere decir que los productos se quedarán en depósito ante la aduana. Como tercer paso tenemos el reconocimiento previo. Esto hace que un agente aduanal formule un pedimento para las características de la mercancía en depósito. Como cuarto paso tenemos la elaboración del pedimento. En el quinto paso tenemos el pago de contribuciones. Esto hace que los importadores y los exportadores paguen para poder tener las oficinas autorizadas de selección en su producto. La salida de mercancías, recinto fiscalizado. Esto hace que se entreguen las mercancías almacenadas para su verificación. El reconocimiento aduanero. El reconocimiento aduanero prácticamente es un examen que se hace ya después de el pedimento y el pago de las contribuciones para saber si la mercancía es apta para pasar o no pasar. El segundo reconocimiento aduanero es un nuevo proceso de selección para la mercancía. Como noveno paso tenemos la salida de mercancía de la aduana. Esto quiere decir que si no se detecta alguna irregularidad o algún inconveniente con el producto o la mercancía, simplemente sale. Pero si tiene algún problema,
existen 2 pasos más, que son las irregularidades detectadas y el padecimiento de rectificación. Esto significa que las mercancías o el producto tiene que volver a ser examinado. ¿Ya? Ya sería todo, profe. Bueno, una pregunta, título general, muy bien a tu presentación. Nomás, ¿quién me presentó el diagrama? Yo. Medina. Recuerda que te dije, Medina, que el artículo 44 de la ley aduanera se derogó, entonces ya no hay segundo reconocimiento aduanero porque se prestaba a corrupción. Ese es un pequeño detallito. Y en los apuntes te puse abajo, artículo 44 derogado. ¿Quién me dijo lo del reglamento, las reglas generales reglas generales de carácter de comercio exterior? Yo. ¿Quién es yo? Hernández Cruz. Hernández Cruz. Entonces, nomás son 6 ustedes. ¿Y el RISAT quién me lo dijo? Yo. Yo, sí, también Medina. ¿Vale? Sí, algunos detallitos técnicos, pero a lo general... somos 7. Es lo que digo, mira, a ver. Tengo Serna, Medina, Herrera, Sánchez Guillermo, Rodríguez Buendía y García, Cintia García. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y Hernández Cruz. Hernández Cruz de Celsi, ¿no? Sí. Por eso. A ver, mira. Serna, 1. 2, Medina. 3, Herrera. Profe, 4, perdón que le interrumpa, pero ya dejamos de grabar. Sí, ya deja de grabar. Por favor, Rox. Por favor, hazme el honor de dejar de grabar. Quita la grabación. En grabar. Tengo 4, Cintia García.